Vamos a empezar a grabar. Y empecemos con la parte de varianza. Quiero cerrar la parte de varianza, a ver si, qué dudas hay con eso. ¿Pudieron hacerlo? ¿No pudieron hacerlo? Sale, cómo calcular la esperanza, cómo calcular la varianza. Tienen las fórmulas ahí a mano. A ver, van a poder tener un apunte con las fórmulas. Sí, sí, mejor que lo tengan cada uno de ustedes porque a veces en la pizarra de la tele no entra todo. Pero no hay problema con eso. Los ejercicios, ¿lo A pudieron mí me hacer? vendría bien un ejemplo, tal vez de un ejercicio. No entendí nada, perdón. Se trabó, ¿no? Sí. Por lo menos para mí me vendría bien, aunque sea hacer un ejercicio. La verdad no lo pude hacer de este tema de esperanza y de varianza, como para más o menos Ok, guiarme, digamos. Sí, yo estoy igual. perfecto. Bien. El 5 de la guía. Lo estoy ahí mostrando ahí en pantalla. ¿Sí? Sí. Cópienlo. Vamos a hacerlo ahora. Lo que les pido es, mientras lo copian, fíjense en los apuntes y la idea es, bueno, ¿cómo empezarlo? De acuerdo a lo que ustedes tienen anotado de los apuntes de la fórmula, más que nada. ¿Sí? ¿Cómo empezarlo? ¿Qué cosas pueden anotar? ¿Qué es la esperanza? Aunque sea la esperanza de X o después la esperanza de Y, ¿cómo hacerlo? Después vamos a ver cómo hacemos el tema de la esperanza de X por Y. ¿Sí? Pero fíjense que me dice que son variables aleatorias independientes, con lo cual es fundamental. ¿Listo? Bien, tenemos esto. ¿Sí? Tenemos X e Y, dos variables aleatorias independientes. Me da la función de distribución de f de x, que es 8 sobre x al cubo, con la x mayor a 2. ¿Sí? Esto se puede demostrar que la integral en el infinito me da 1. ¿Sí? Ya son un par de cuentas, pero no es algo difícil de demostrar. G de I es 2i con la I entre 0 y 1. La integral, en este caso, como me ha quedado un triángulo, me termina dando efectivamente 1 en el intervalo donde se mueve la I, con lo cual son dos funciones de distribución. Esto es clave. O sea, detalle, ustedes no van a tener que demostrar que son funciones de distribución, o sea que la integral en todo el dominio me tiene que dar 1, ¿sí? Pero está bueno chequearlo, ¿sí? Si no le sale en el momento del parcial, porque uno está nervioso, como era, no pasa nada. Pero yo hago este chequeo porque uno tendría que chequearlo. Bien, una vez que tenemos esto, tenemos que calcular la esperanza de z, y me dice que z es una variable aleatoria que es x por y. ¿Sí? Dentro de las muchas fórmulas que yo leí la semana pasada, hay una que me dice que si x e y son independientes, ¿sí? Variables aleatorias independientes, entonces la esperanza de la función x por y me termina dando igual que la esperanza de x por la esperanza de y. Con lo cual lo que vamos a tener que calcular es la esperanza de x por un lado y la esperanza de y por el otro. ¿Sí?
Entonces, la esperanza de X, ¿qué era? Y vamos a la fórmula de esperanza. Claramente acá me está hablando de variables aleatorias continuas, ¿sí? Entonces la esperanza de una variable aleatoria continua era la integral en todo su dominio, en este caso va a ser entre 2 y más infinito, de x por f de x. Diferencial x. O sea, en este caso va a ser la integral entre 2 y más infinito, ¿de qué? De x por 8 sobre x al cubo diferencial x. ¿Se entiende? Fui rápido, sí, ya lo sé. ¿Me siguen hasta acá? Yo más o menos, pero Bien, el más o menos, ¿dónde está? me pierdo en el reemplazo. O sea, las fórmulas las entiendo todas, pero me pierdo a la hora de reemplazar. ¿Qué cosa reemplazo en qué, en las fórmulas, digamos? Bien. A mí lo que tenemos que tener en cuenta, esta es la fórmula de esperanza, ¿sí? De forma general, ¿no? Vos, para cada una de las variables aleatorias, tenés una función de distribución, ¿sí? Para la variable aleatoria x, mi función de distribución es esto, que me aclara cuál es el dominio. Para la variable aleatoria y, me dice que la función de distribución es esto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la esperanza de x, yo tengo que tener en cuenta que f de x es 8 sobre x al cubo. ¿Sí? Entonces yo tengo que multiplicar x por 8 sobre x al cubo, que es lo que tengo acá. Ahora, esto en particular, 8 por x al cubo me queda 8 sobre x al cuadrado. Diferencial x. Uno de los detalles que nosotros teníamos de integrales es que el número que está acá yo lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces esto me termina quedando 8 veces la integral entre 2 y más infinito de 1 sobre x al cuadrado diferencial x. ¿Sí? Y acá viene el repaso de integrales que nosotros estuvimos haciendo. 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que x a la menos 2. ¿Sí? Donde esto es un n, un número. Y por otro lado, la integral de x a la n es x a la n más 1, o sea, le sumo 1 al exponente que yo tengo, sobre n más 1. Con lo cual, esto que tiene acá, lo voy a copiar atrás para que me quede como más prolijo. Voy a calcular la integral aparte, sin pensar en los límites de integración que yo tengo. O sea, el 2 y el más infinito vamos a hacerlo después. ¿Sí? Primero voy a pensar en la integral sin los límites de integración, para saber cuánto me da la primitiva. Y después vamos a ver cómo trabajamos con el tema de los límites de integración. Cuando yo tengo números, es fácil porque reemplazo los números, pero acá me aparece un más infinito, y cuando tenemos los más infinitos o el menos infinito, tenemos que ver cómo lo reemplazamos, porque yo no puedo reemplazar por infinito. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo digo que tenemos que ver cómo lo hacemos. Hay un par de repasos, pero no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Primero vamos con la integral de 1 sobre x al cuadrado, diferencial x. Como 1 sobre x al cuadrado es lo mismo que x a la menos 2, diferencial x, entonces esto me va a quedar x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Pensemos que en este caso el n es menos 2. Entonces, lo que me decía la fórmula de la regla de la tabla de integrales es que si yo tengo un n, le sumo 1 y le divido por ese mismo n más 1. Bueno, si yo tengo menos 2, hago menos 2 más 1. Esto me queda x a la menos 1 y abajo me queda menos 1.
Si lo quiero escribir más prolijo, lo que me termina quedando es menos 1 sobre x. Esto solamente es la integral de 1 sobre x al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que tengo es esto, con los límites de integración que son el 2 y el más infinito. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? Con el 2, eventualmente no hay problema porque me queda, reemplazo el 2 y me da un número. Eso no pasa nada. Pero con el más infinito, no puedo reemplazar por más infinito. Cuando me aparece un infinito en los límites de integración, ¿sí? Si se lo acuerdan, buenísimo. Si no se lo acuerdan, estamos repasándolo. Lo que hacemos es, esto me va a quedar menos 1 sobre x, evaluado entre 2, y acá va a ser el límite cuando x tiende a más infinito de esta misma función. O sea que cuando me queda el infinito, lo que voy a hacer es calcular el límite al infinito. ¿Sí? ¿Qué es lo que me pasa con esto? Esto nosotros lo usamos en general para saber si la integral en el infinito está definida o me da el área bajo la curva, me queda infinita. ¿Sí? ¿Qué es lo que me sucede? Eso me termina demostrando que hay algunas series de potencias, por ejemplo 1 sobre x al cuadrado, que si uno integra el área que está bajo la curva entre un valor, por ejemplo 2 y el infinito, me da un número. En cambio, si uno integra 1 sobre x, me queda infinito. Sí. No vamos a ver las demostraciones. Esas demostraciones son para análisis 2, en realidad. Bueno, la cuestión es que esto lo voy a tener que calcular aparte. Cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a más infinito, de menos 1 sobre x, esto, si yo voy reemplazando la x por números cada vez más grandes, me termina dando 0. Porque menos 1 es un número fijo sobre algo que es cada vez más grande, me da 0. Entonces esto me va a dar 0 por este resultado, menos 1 sobre 2. Porque reemplazo por 2. ¿Sí? Este es el que pongo acá, y este es cuando reemplazo por 2. O sea, esto me da un medio. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la esperanza, ¿sí? La esperanza, en principio, ojo que esto lo tenemos que multiplicar por 8, ¿eh? De ¿por qué de un octavo? Porque recordemos que acá el 8 lo sacamos afuera. Entonces no me tengo que olvidar de este 8. Entonces, si yo tengo 8 veces la esperanza entre 2 y más, la integral entre 2 y más infinito de 1 sobre x al cuadrado diferencial x, esto me va a quedar 8 por un medio. Bueno, esto me queda 4. O sea, lo que me está diciendo es que la esperanza de la variable aleatoria x es 4. De la misma manera vamos a plantear la esperanza de la variable aleatoria i. ¿Sí? Pero ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que la función me cambia, porque la variable aleatoria i es 2i. Entonces acá,
Si yo puse la esperanza de x es la integral en el dominio de x f de x, voy a poner la esperanza de y, voy a poner y por g de y. Y todo diferencial y. Ah, no está en la cámara. ¿Sí? Acá va a cambiar. Donde tenía x voy a poner la y, entonces reemplazo y en vez de usar f voy a usar g. Entonces en este caso la esperanza de la variable aleatoria y va a ser la integral en el dominio de y por g de y diferencial y. En este caso va a ser la integral entre 0 y 1 de y por 2i diferencial y. Entonces me queda esto. Bueno, el 2 lo puedo sacar afuera. Bueno, pero acá me queda de vuelta un polinomio. Con lo cual me queda. Y 2 más 1 me queda 3 sobre 3, evaluada entre 0 y 1. ¿Qué significa esto? 2 por 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. 2 por 1/3, que es 2/3. Después, por otro lado, como dijimos que la esperanza de z es la esperanza de x por y, porque z es x por y, como x e y son independientes, entonces me queda esto. Y esta sería la forma correcta de justificar, ¿sí? Donde yo lo que tengo que decir es, primero, calculo la esperanza de, o sea, primero calculé la esperanza de x, por un lado. Calculé la esperanza de y, por el otro lado. ¿Sí? ¿Por qué las calculé por separado? Porque como la variable z es x por y, entonces lo que yo tengo que tener en cuenta, que las dos variables son independientes, entonces voy a tener que multiplicar por separado las dos esperanzas. Y esto de acá es la parte teórica que uno justifica de por qué termina dando esto. ¿Sí? Si yo pongo así como respuesta 4 por 2/3, 8/3, pero no digo de dónde sale, y en realidad el ejercicio está incompleto, pues yo tengo que justificar de dónde sale. Y la clave está en esto. Si yo en ningún momento digo que son independientes, la verdad que no puedo decir eso. No puedo decir que la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y. ¿Sí? Porque la propiedad lo que me dice es que eso pasa si, solo si son independientes. ¿Sí? Si no son independientes, eso no se cumple. ¿Se entiende? Sí. Celeste, que te mareabas con los Sí, profe, ejemplos. sí, sí, ¿Se se entendió? entendió. Juan, Sí. que no sabías cómo empezar. Sí, ahora veo un poco más claro. O sea, fíjense que tiene su parte de aplicación teórica, pero es cuestión de decir, bueno, ¿qué datos me está dando? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Bueno, hay una parte de las fórmulas donde esto va a estar. ¿Sí? Después, claramente hay una parte de repaso de todo lo que es integrales. ¿Sí? Ustedes creo que en las correlativas de probabilidad estadística necesitan análisis 2. Y en análisis 2 ven integrales, justamente por eso, porque si ustedes no vieron nunca integrales, esto no lo pueden hacer. El tema es qué pasa si no se acuerdan cómo integrar. Y se va a complicar ahí.
Bien, creo que terminaron de copiar, ¿no? Sí. Ah, 7. A varianza de X vamos a agregarle que igual para calcular la varianza necesitamos hacerlo, ¿sí? Calcular la esperanza de X. Recordemos que la varianza era esto. Con lo cual, no sé si se complica si no dejo de compartir la pantalla. Acá. Ahí está. La varianza de una variable aleatoria era la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Y este de acá iba a ser la integral de x al cuadrado f de x, diferencial x. ¿Sí? Porque esto es lo que me está representando, por otro lado, otra de las propiedades que teníamos, que la esperanza de h de x era h de x por f de x, diferencial x. En el dominio, ¿no? Entonces, lo que yo te voy a tener que hacer en el ejercicio 7 es, en vez de, o sea, por un lado voy a tener que calcular la esperanza de x y después elevarla al cuadrado. Y por otro lado, calcular la esperanza de x al cuadrado. ¿Sí? Y hacer la resta. ¿Se entiende? Con lo cual me quedan dos integrales que yo tengo que calcular. O sea, el ejercicio 7 me dice que la función de distribución es f de x es 5 medios x a la 4 y la variable se mueve entre -1 y 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular la esperanza de x, va a ser la integral de x por 5 medio de x a la 4 entre -1 y 1, diferencial x. Y si yo quiero calcular la esperanza de x al cuadrado, va a ser la integral de vuelta entre -1 y 1 de x al cuadrado por 5 medios de x a la 4, diferencial x. Con lo cual, no es difícil en sí. Porque me quedan dos polinomios que son muy similares incluso para integrar. El 5 medios en los dos casos los podemos sacar afuera. Entre -1 y 1 en los dos casos. Y acá me queda x a la 5, diferencial x, y acá me va a quedar x a la 6, diferencial x. Con lo cual, como me quedan dos polinomios, este me va a quedar 5 medios x a la 6 sobre 6 entre -1 y 1, y este me va a quedar 5 medios x a la 7 sobre 7 entre -1 y 1. Por cómo integro con tabla los polinomios. La esperanza de x se te queda x a la 6 porque, por la propiedad de n más 1. O sea, Sí, por cómo integrás x a la n. sí. Y la de x al cuadrado te queda. Porque te queda x al. Ah, claro, Porque bien, vos te tenés x al queda. cuadrado por x a la 4, te queda x a la 6.
Entonces, cuando vos haces el n ahora es 6 en vez de 5. Entonces, Claro. el n más 1 es 7. Claro. Está bien. ¿Se entiende? Entonces, este caso de acá me queda 5 medios por, y hago 1 a la 6 sobre 6 menos 1 a la 6 sobre 6. ¿Sí? Ahora, menos 1 a la 6 me queda 1. Con lo cual, esto de acá me va a quedar 0. O sea, esto me queda 0. ¿Qué significa? Que esta era la esperanza de x. Esto que me está diciendo es que la esperanza de x es 0. Esto era el asterisco, ¿no? Ahora, en el otro caso no va a ser 0. Parece, bueno, también es 0. No, porque me queda 1 a la 7 sobre 7 menos 1 a la 7 sobre 7. Pero ahora acá sí me cambia el signo. Porque esta cuenta de acá me queda 2 séptimos. Y esto es la esperanza de x al cuadrado. Entonces, cuando aplico la fórmula de varianza lo que me decía, ahora lo vuelvo a poner, ¿eh? Me decía que la varianza de x era la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x. Todo al cuadrado. ¿Sí? Este me quedó 5 séptimos y este me quedó 0. Pongo la hoja anterior por si no habían terminado de copiar. ¿Se entiende? ¿Dudas de esperanza y varianza? Y mirándola así parece fácil, pero bueno, hay que. Hay que sentarse, sí. Claro. Yo, de hecho, voy a ver si se los puedo subir ahora. Parcial que tomé el año pasado. Ah, dale, sí, sí, estaría bueno. Creo que igual tienen subidos el parcial que tomé el año pasado, pero igual voy a ver de subírselos cuando terminemos la clase. Así ya tienen para practicar. De todas maneras, si eventualmente podría llegar a pasar de que pasa hoy y no se lo subí, mañana me hacen acordar y mañana sí o sí se lo subo. Así tienen para practicar un poco de todo. Porque tengo dos parciales, tengo el parcial y el recuperatorio. Van a ver que son muy parecidos, pero bueno, pero tienes más ejercicios. Quedan 6 minutos de este Zoom. Las dudas que tengan y hacemos un corte de 5 minutos y volvemos y vamos con lo de estadística. La estadística es muy fácil. ¿Dudas? No, vamos bien. ¿No? Bueno, tengo hoy 38 y 45, volvemos a abrir el Zoom. Sí, así podemos tomar un vasito de agua, lo que sea. Perfecto. ¿Ok? Álvaro. Hasta luego. Chao.